Hola, bienvenido al episodio nuevo de Pensamientos con Roland Kalt. Estamos hoy en episodio 7 y hoy vamos a hablar de una cosa nueva, pues tampoco es muy nueva, pero cómo explicar algunas cosas importantes. Ejemplo, la palabra mindfulness. Mindfulness es una palabra que salió hace unos años y está comenzando a coger más y más intensidad en el entorno de nosotros. Lo chistoso es que la mayoría de la gente no tiene ni idea qué funciona o qué significa exactamente la palabra mindfulness y creen que es una gran cosa, que se la inventaron ahora y que es no, que es como yoga y que no sé qué. Mindfulness es simplemente entender qué piensas, por qué lo piensas, en qué lado lo piensas y tienes la capacidad de eliminar esta palabra o esto lo que pensaste o esto lo que sentiste, la rabia que te llegó a ejemplo, de eliminarlo. Eso es mindfulness. Entonces, ahorita, ¿cuántas personas pueden decir que sí tienen la mindfulness y cuántas personas no tienen la mindfulness? Eso es lo mismo que hago yo con el entrenamiento personal. Mental, perdón. Entrenamiento mental es la misma cosa. Es que donde tú tienes el control sobre tu mente. Simplemente en el entrenamiento mental estamos dando órdenes, tareas, cómo funciona exactamente esta parte, cómo funciona exactamente cuando tú tienes un pensamiento negativo. Entonces tienes que primero buscar cuál es el pensamiento negativo. Tengo una rabia, es algo que no estoy superando todavía, es algo del pasado, es algo nuevo, es una emoción, es una sensación, es un sentimiento, que es exactamente lo que tengo. Eso es el entrenamiento mental y esa es la gran diferencia entre el mindfulness y el entrenamiento mental. Mindfulness, lógicamente, también tú puedes llegar con yoga y con muchas otras cosas, también puedes llegar a mindfulness. Eso simplemente es también vivir en un estado armónico. Simplemente es entender cómo funcionas. Simplemente estar consciente, coherente con uno mismo, entender cómo funcionas, entender qué buscas. Mucha gente tampoco entiende porque no quieren tener rabia, pero sí tienen la rabia. Entonces, ¿cómo lo quitan? Entonces, allá tienes que saber qué fue primero, el pensamiento o la sensación. ¿Qué es una sensación? Una sensación son una cantidad de emociones a cuales das un nombre y una eh, especificación a la emoción. Y cuando tú das una especificación a una emoción, se convierte en sentimiento. Y cuando tienes un sentimiento, entonces simplemente tienes que buscar qué es el sentimiento que tengo, qué es el pensamiento que tengo, qué llegó primero, ¿es la sensación o es el pensamiento o simplemente es una emoción? Acuérdate, la emoción es algo que no has dado nombre o sensación todavía. Es la emoción. Entonces la emoción es lo más bajo de todo, es lo más básico de todo. Cuando tienes una emoción, la debes eliminar automáticamente como no hubiera pasado absolutamente nada. Y de eso se trata. Entonces, para que vean, el mindfulness y el poder mental y el entrenamiento mental, todo es unido. Simplemente es conocer su propio ser, su propia cabeza y cómo reaccionas automáticamente a las cosas que no deberías reaccionar ni con agresión ni con demasiada euforia. Simplemente observar cómo es exactamente la cuestión, qué quieres lograr, qué te causó eso, qué es el odio, ¿sí? Porque hay mucha gente que pueden llegar en el mindfulness o el entrenamiento mental, sienten el odio. Y cuando yo les enseño, listo, haga esto y esto y esto, entonces automáticamente se les quita. Es normal. Entonces lo eliminas. Así funciona el mindfulness
y funciona el entrenamiento mental. Entonces, cuando tenemos diferenciado entre, listo, es una emoción, es una sensación o es un pensamiento, ¿qué llegó primero? Entonces, tienes que mirar por qué te llegó. Si fue un pensamiento, listo, el pensamiento fue causado ahora. El pensamiento fue algo que fue causado en tu niñez y adolescencia. El pensamiento que tienes fue creado por algo que tienes guardado en tu subconsciente y nunca lo sacaste. Simplemente eso es lo que tienes que observar. Entonces ya llegaste muy lejos porque ya tienes en ese momento, ya tienes claro y la claridad dónde estás. Ya sabes que es algo creado por la cabeza. Ya puedes tomar la decisión si es del subconsciente, si es algo que ya tengo, y allá simplemente con armonía tienes que eliminar dos posibilidades para eliminar. ¿Cómo lo eliminas? Lo eliminas. Una posibilidad es sanarlo y la otra posibilidad es solucionarlo. Entonces, cuando es algo que te causó un daño, entonces lo sanas. Si es algo que te causó una inseguridad, un malestar, entonces lo solucionas. Así de fácil funciona el mindfulness o el entrenamiento mental. ¿Entendieron? Si no lo entendieron, con mucho gusto, lógicamente podemos tener más o vamos a tener más episodios de pensamientos donde comienzas a entender y aprender cómo funciona exactamente eso y vas a ver que vas a llegar a ser maestro alguna vez en tu vida. Acuérdate darme like y inscríbete en el canal mío acá en YouTube para que no tienes que dar cada vez buscarlo o te tiene que llegar por WhatsApp o lo que sea. Te puedes inscribir, simplemente hacer en el canal de YouTube, suscribirse y ya estás inscrito. Listo, hasta la próxima en Pensamientos con Roland Kalt. Espero que aprendieron algo y hasta la